Bienvenidos al tema de la unidad 5 y del estudio del derecho romano. Es importante todo lo que hemos estudiado hasta el momento. Hoy vamos a ver cómo los romanos reconocieron la existencia de muchos actos jurídicos y contratos que hasta el día de hoy nos acompañan. Es importante acotar que todas las obligaciones en la época romana surgían de los contratos, es decir, de aquellos contratos que con formalidad o sin él generaban obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Por eso hoy en día en la teoría del acto jurídico se dice que el acto jurídico es la fuente de la obligación. Si revisamos el Código Civil venezolano y otros códigos civiles latinoamericanos, podemos encontrar allí que el acto jurídico es la fuente de la obligación y que el contrato, que es un acto jurídico, genera pues justamente las obligaciones de hacer, obligaciones de dar y hasta obligaciones de no hacer. Bien, en primer lugar vamos a ver las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones pues son los contratos, los cuasicontratos, la ley, los delitos denominados delicta y los cuasidelitos. Ahora bien, se pueden conceptualizar los contratos según una definición romana, que era una convención sancionada por el derecho civil por medio de acciones y que tenían un nombre propio. De acuerdo a Bonfante, es el acuerdo de dos o más personas con el fin de construir una relación obligatoria reconocida por la ley. En cuanto a la clasificación de los contratos, tenemos que estos se relacionan con su origen. De acuerdo con esto, pues los contratos son ius civilis, el contrato ius gentium. Con relación a su modo de formación, tenemos que los contratos son verbis o verbales, los contratos literis o contratos escritos, los contratos reales y tenemos los contratos solo consensu o consensuados. La relación con relación a la apreciación del juez, los contratos pueden ser de derecho estricto o de derecho de buena fe. Con relación a los efectos jurídicos, los contratos son unilaterales o contratos sinalagmáticos, los cuales pueden ser imperfectos y pueden ser perfectos. Con relación a su naturaleza, tenemos que los contratos pueden ser gratuitos o pueden ser onerosos. Según la relación de dependencia, pues pueden ser principales o contratos accesorios. Y atendiendo a su clasificación, pues tenemos contratos nominados y los contratos innominados. Estos tipos de contratos se diferencian entre sí por varios aspectos. Los contratos principales, los contratos verbis, los contratos literis, que son los escritos, los reales, los comodatos, los contratos consensuados o la sociedad y los nominados tienen algunas diferencias. Los primeros, que son los contratos verbis o verbales, ellos son formales igualmente que los literis, son de derecho estricto, ambos son unilaterales, son de derecho civil también ambos, y se diferencian los literis porque son por sumas determinadas. Los contratos reales pues se perfeccionan con la entrega de una cosa, nacen reales y concluyen con la entrega de la cosa. Los comodatos pues son contratos reales sinalagmáticos imperfectos de buena fe, nominados y esencialmente gratuitos. Los contratos consensuales pues son contratos sinalagmáticos perfectos, son nominados, son contratos principales de buena fe y contratos onerosos. En cuanto a los contratos tipo sociedad, tenemos que son consensuales, sinalagmáticos perfectos, de derecho de gente, y es un contrato intuito personal que es personalizado. Innominados, pues es una convención sinalagmática entre ambas partes y es el cumplimiento de la prestación por una de las partes. Los dos principales tipos de contratos más importantes son los relacionados con los modos de formación
los cuales veremos a continuación. En esta última parte hablaremos de los contratos que se consideran los más importantes, como lo son los contratos verbales o verbis y los contratos escritos o literis. Los contratos verbales son aquellos contratos que no estaban sujetos a una formalidad escrita, pero sí estaban sujetos a otra clase de formalidad denominada la stipulation, más conocida como la estipulación. La estipulación pues fue un verdadero patrón en los diferentes contratos en Roma, ya que estuvo presente en todas las modalidades de contrato, porque sea escrito o verbal, solemne o no, siempre había un momento en que tenía que expresarse mediante una estipulación, la voluntad de las partes que intervenían en la formalización de un acto jurídico, en la formalización de ese contrato, pues, que era fuente de obligación. Se expresaba en forma oral, y la actitud y el acto mismo de aceptar, otorgar, entregar o pagar era lo que formaban la estructura básica de la estipulación. En la época romana, pues, todos los contratos tenían que ser formales, es decir, que las dos personas tendrían que firmar un contrato. En el derecho primitivo, pues, la convención no era suficiente para hacer surgir la obligación y se requería una formalidad. El derecho romano primitivo solo conoció contratos formalistas o solemnes. Ya se habló de los contratos verbales, y los otro tipo de contratos eran los literi o escritos, que resultaban de una inscripción sobre un libro de cuentas del acreedor, que era un ciudadano romano. Es decir, que en Roma se inscribía en un libro de cuentas estas ventas y estas transacciones. Esta formalidad hoy en día también existe. Ya decía que a través de la estipulación el comprador y el vendedor podía transferirse una propiedad. El contrato verbal era muy común en la época romana, pero siempre se daba una solemnidad en una pregunta y una respuesta concordante, y con la presencia de algunos testigos. En cambio, el contrato por escrito tenía en sí mismo una solemnidad, que era la escritura en un libro de cuentas o en algún documento privado que se relacionara entre ellos. Los romanos entonces, en este punto de vista, eran muy solemnes. Si nadie veía lo que tú habías acordado, pues podía negar incluso la institución de aquel contrato, de aquella estipulación. Como conclusión, podemos decir que al analizar los antecedentes de los contratos como fuente de las obligaciones en el derecho romano, deja la idea de transportar en el tiempo conocimientos sólidos para el servicio de la humanidad, incentivando con esto la generación de conocimientos que de las experiencias se puedan aportar por interpretación de la norma o del contexto social en el que nos encontremos. Finalmente, pues el abogado que desconoce las fuentes, las características, los efectos y las formas de extinción de las obligaciones, pues tendrá una gran laguna para el ejercicio de la profesión por ante los tribunales civiles. Gracias por su atención y hasta la próxima.